Hola, muy bienvenidos a esta segunda clase del módulo 2 de auxiliar en clínica veterinaria. El tema que vamos a ver hoy corresponde a la clase del sistema reproductor, por lo cual vamos a hablar un poco de todo lo que es la anatomía del aparato reproductor femenino y lo que es la anatomía del aparato reproductor masculino, es decir, qué órganos integran cada uno de estos aparatos, qué función cumplen cada uno de ellos, cómo se relacionan, en qué posición están ubicados. Y finalmente vamos a hablar sobre las diferentes hormonas sexuales que tienen ambos aparatos reproductores. Los objetivos de esta clase entonces van a ser que conozcan todos los órganos que conforman el aparato genital femenino y el masculino, si el del macho y la hembra, que puedan comprender la función de cada uno de estos órganos, para qué sirve o qué rol cumple dentro de este aparato, que puedan comprender cuál es el objetivo de la reproducción y a través de qué mecanismo se va a realizar, y que conozcan las hormonas sexuales y la función de cada una de ellas. Damos comienzo a la clase entonces hablando del aparato reproductor. El aparato reproductor va a ser un conjunto de órganos, y recuerden que todo aparato o sistema va a ser un conjunto de órganos que va a tener un animal con el objetivo de reproducirse. En este caso nosotros estamos hablando de animales vertebrados que van a ser mamíferos, por lo cual el tipo de reproducción que van a tener estos animales es sexual. Vamos a tener que un macho, una hembra, ¿sí? La hembra y el macho se deben reproducir, deben copular para poder dar lugar a la fecundación y a un nuevo individuo. La reproducción es un proceso biológico que va a permitir que estos seres vivos puedan formar una descendencia para poder asegurar la supervivencia de la especie. ¿Sí? Ese es el objetivo de la reproducción, que haya descendencia para que la especie pueda sobrevivir. Nosotros vamos a tener un ciclo reproductivo, ¿sí? Que va a ser en los animales domésticos el ciclo estral. Vamos a ver la clase que viene todo el ciclo completo, pero el ciclo estral es el más notorio dentro del ciclo, ¿sí? Por eso se va a llamar así, el estro o el celo, ¿sí? Dentro de todas las fases del ciclo, la más importante va a ser esta. Por eso es que a todo el ciclo reproductivo se lo denomina ciclo estral. Ya vamos a ver bien que cada ciclo tiene varias fases y va a ser exclusivo de las hembras. Y las hembras son las que van a ir cambiando hormonalmente y van a ir sufriendo diferentes fases dentro del ciclo para poder en algún momento quedar preñadas. A diferencia de los machos, que los machos no van a presentar ningún ciclo, no van a presentar celo, solamente van a responder a las manifestaciones de las hembras y van a tener la capacidad de poder servirlas en cualquier momento del año, ¿sí? Independientemente de ciclos, ya que no presentan ningún ciclo los machos. Bien, entonces vamos a comenzar con lo que son los órganos reproductores en la hembra, ¿sí? Acá tenemos la lista completa para que ya vayan sabiendo, e igualmente vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a tener a los ovarios, que son dos, los oviductos también, que son dos, uno derecho y uno izquierdo, el útero, que es uno, la vagina, que es una, y la vulva, que es una, y está compuesta por los labios mayores y los labios menores, que ahora vamos a ir viendo. Esta es una imagen del órgano reproductor completo, ¿sí? Vamos a tener lo que es la vagina, siempre hacia inferior por debajo, que va a ser la puerta de entrada por donde va a ingresar el pene del macho para poder copular. Esto ya tenemos el útero, ¿sí? El útero, a diferencia de los humanos, en estos animales es bicorne, ¿sí? Va a tener como dos cuernos. En los humanos no es así, es solamente un único espacio. Esto que tenemos acá entre el útero, que es esto, y la vagina, es el cuello del útero. Entonces venimos con vagina hasta acá, el cuello del útero, el útero que es bicorne, ¿sí? Acá tenemos los dos cuernos del útero. Esto que vemos aquí espiralado son los oviductos, ¿sí? Uno de cada lado. De este lado, como está mostrando, la irrigación no se ve bien. Acá tenemos el oviducto y finalmente el ovario. Entonces vamos a comenzar a describir desde los ovarios. ¿Qué son los ovarios? Si dijimos que tenemos dos, uno derecho y uno izquierdo. Estos órganos van a ser esenciales para la reproducción de la hembra. ¿Por qué? Porque van a tener secreción endocrina y exócrina.
Desde el aspecto endocrino, el ovario va a permitir la secreción de hormonas, y estas hormonas son las que van a funcionar durante el ciclo para permitir los cambios de fases en el ciclo, ¿sí? En algún momento va a hacer que haya predominio de secreción de estrógenos y en otra fase del ciclo va a hacer que haya predominio de secreción de progesterona. En cuanto a lo que es la secreción exócrina, es la de los gametos, ¿sí? Los gametos van a ser quienes permitan generar la reproducción. En este caso, en las hembras vamos a tener los ovocitos. Los ovarios van a estar dentro de lo que es la cavidad abdominal, en la parte anterior de la cavidad pélvica, ¿sí? Acá vemos una imagen macroscópica, ¿sí? De piezas de ovarios en diferentes animales, ¿sí? Pero en todos es similares. Es ovoide, ¿sí? Acá vemos el de la perra, el de un cerdo, vaca, oveja, yegua, ¿sí? Siempre son similares, son ovoides. Y dentro de los ovarios, como dijimos que íbamos a tener una secreción exócrina y que esto iban a tener a los gametos, vamos a hablar de lo que son los folículos ováricos, ¿sí? Histológicamente, que quiere decir cuando nosotros vemos microscópicamente al ovario a través de, tomamos una muestra y eso lo vemos en el microscopio, al ovario lo vamos a ver que está constituido primero por una envoltura externa que lo va a recubrir. Y por dentro vamos a tener el parénquima, ¿sí? El parénquima, que va a ser el resto del órgano, va a tener una zona cortical y una zona medular. La zona cortical es en la que se van a desarrollar los folículos ováricos, ¿sí? Todos estos folículos que vamos a ir describiendo ahora. En cambio, en la zona medular vamos a tener mucha vascularización, ¿sí? Es decir, vasos que van a irrigar a los ovarios e inervación. Dentro de lo que son folículos ováricos vamos a tener los folículos primordiales, los folículos primarios, los folículos secundarios y los folículos maduros o de Graf. Esos son los que van a ir madurando a través del tiempo. Cuando ya estos no terminen el ciclo o no se desarrollen, vamos a tener lo que son los folículos atrésicos y el cuerpo lúteo. Vamos a ir ordenando esto. Dentro de lo que es el ovario, van a haber un montón de folículos que en cada ciclo van a ir desarrollándose. Estos folículos van a ir madurando, teniendo diferentes estadios, por eso van a tener distintos nombres, y dentro de ellos es uno el que va a ir madurando por demás en cada ciclo y el resto no van a evolucionar, ¿sí? Entonces, imagínense, acá tenemos un ovario que vamos a tener una envoltura externa, por fuera la cortical, que va a tener muchos de estos folículos en diferentes fases, ¿sí? No todos los folículos están en el mismo estadio, sino que cada uno va a ir madurando a su tiempo, y en el centro la médula. Los folículos primordiales son los que van a estar constituidos por el ovocito y se encuentran más próximos a la superficie cortical, ¿sí? Van a ser los primeros menos desarrollados. Los folículos primarios va a crecer el ovocito, ¿sí? El ovocito es donde se va a implantar, ¿sí? Es donde va a ingresar el espermatozoide para que eso genere la fecundación y luego de ahí crezca el feto. Bueno, los folículos primarios tienen un ovocito de mayor tamaño, ¿sí? Que ya va a haber crecido un poco más y va a estar rodeado por varias capas. ¿De qué? De células que se llaman foliculares. Luego ya los folículos secundarios se van a diferenciar de los primarios porque además de que tienen esas células que lo recubren, acá se van a diferenciar en lo que se llama teca interna y teca externa, que son diferentes tipos de células. Y además van a formar un antro folicular, un espacio donde se va a acumular un poco de líquido. Ya los folículos maduros, o también llamados folículos de Graf, son de mayor tamaño, tienen el ovocito con lo que se llama corona radiada, que también son diferentes tipos de células, y va a estar rodeado por líquido folicular. ¿Sí? El antro va a ir creciendo y ese líquido va a rodear por completo al folículo. Entonces, como dijimos previamente, en cada ciclo de la hembra, varios folículos van a comenzar a madurar. Va a haber algunos folículos que estén en fase primordial, algunos que estén en fase primaria, otros que estén en fase secundaria, pero la mayoría no va a terminar este desarrollo, ¿sí? Algunos sí lo van a terminar y estos van a estar maduros, listos para que un espermatozoide ingrese dentro del folículo,
pero la mayoría va a involucionar y van a llamarse folículos atrésicos. Una vez que evoluciona todos los folículos y quedan los ositos maduros, este va a ovularse, ¿sí? Va a salir de lo que es el ovario. ¿Sí? Tenemos, recuerden acá en el ovario, los folículos madurándose. El que madura va a salir del ovario y va a migrar por el oviducto hasta llegar al útero, donde si hay una copulación efectiva, el espermatozoide que ingresa a través del pene en la vagina va a ser expulsado en la vagina, va a atravesar el útero y ahí se van a encontrar para dar lugar a la fecundación. Bien, una vez que el ovocito madura, sale la parte madura hacia el útero y el resto de las células que queda, que eran las células que ya mencionamos de la granulosa y de la teca, van a formar células luteínicas. Estas células tienen la capacidad de formar hormonas esteroides, ¿sí? Como progesterona. Esta agrupación de células luteínicas se va a llamar cuerpo lúteo. Entonces, acá tenemos en la imagen que habíamos visto previamente un corte del ovario, tenemos un corte transversal donde veríamos cómo se ve por dentro del ovario. Recuerden, en la capa cortical es donde vamos a tener a los folículos. Tenemos más cercanos a la cortical, folículos en fase, acá tenemos de desenvolvimiento, el ovocito primario, el secundario, el maduro o de Graf, y luego el óvulo es el que va a salir para la ovulación y el resto de las células dijimos que quedaban ahí formando lo que es el cuerpo lúteo. Ahora pasamos de los ovarios a los oviductos. Los oviductos son conductos, son sinuosos, ¿sí? Recuerden que vimos esta imagen que tenían una forma espiralada acá, ¿sí? Entonces los oviductos son conductos sinuosos que lo que permiten es que haya un paso del ovocito del ovario al útero. Si el ovocito estaba en el ovario, fue madurando a través de sus diferentes fases y gracias al oviducto permite que llegue al útero cuando haya la ovulación. También sirve como lugar natural donde el óvulo puede ser fecundado, ¿sí? Lo mismo que habíamos visto recién. Acá tenemos en el ovario los diferentes ovocitos. El óvulo cuando ovula y sale del ovario va a atravesar todo el oviducto y va a llegar al útero. Pero desde que sale del ovario ya puede ser fecundado, es decir, que el espermatozoide cuando ingresó al útero puede fecundar al ovocito si se encuentra acá, 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 en uno de los cuernos o directamente en un oviducto. La porción del oviducto que está más cercana al ovario se llama infundíbulo. En el borde del infundíbulo, en forma de fleco, vamos a tener lo que son las fimbrias, ¿sí? Acá tenemos una imagen. Esto es el ovario, que está representado también en un corte con los diferentes folículos, ¿sí? Acá tenemos el primordial, el menos maduro, el primario, el secundario, el maduro de Graf, ¿sí? Como vemos, en el primordial es muy chiquitito. El primario dijimos que aumentaba de tamaño. En el secundario ya veíamos un antro, ¿sí? El antro es el líquido. Como ven, tenemos dos colores en la imagen. Y acá en el maduro ya tenemos todo el folículo rodeado de este líquido. Y finalmente sale expulsado el óvulo, ¿sí? Entonces las células que quedan acá formaban el cuerpo lúteo y el óvulo sale del ovario hacia lo que es el oviducto, ¿sí? Las trompas. Vamos a tener lo más cercano al ovario, el infundíbulo, la ámpula y el istmo, para luego llegar a lo que es el útero. El infundíbulo va a ser la abertura en forma de embudo que esté cerca del ovario, ¿sí? Acá la tenemos. En algunas especies, como el gato o el conejo, va a formar una bolsita alrededor del ovario y lo va a recubrir. En otras especies, como en la vaca o en el cerdo, va a estar separado del ovario. La ámpula es el segmento medio que forma casi la mitad de la longitud del oviducto y el istmo es el tercer segmento y la parte que se une con el cuerno uterino. En el oviducto, como dijimos, va a ayudar a que haya paso del óvulo desde el ovario hasta el útero.
El oviducto va a presentar cierta secreción, ¿sí? Esta secreción va a estar compuesta por lo que es lactato, piruvato, algunos iones como sodio, calcio. ¿En qué momento va a generar esta secreción? Cuando haya una ovulación para que permita el pasaje del óvulo hacia el útero y cuando haya alta concentración de estrógenos. ¿Y para qué va a hacer secreción el oviducto? Para poder mantener los requerimientos del ovocito recién ovulado, ¿sí? Que esté en ciertas condiciones ambientales que favorezcan que permanezca bien. Además favorece la capacitación espermática, ¿sí? Cuando veamos el espermatozoide también vamos a ver que este va madurando y esta secreción lo ayuda a madurar, favorece la fecundación y además atiende a lo que son las necesidades metabólicas del embrión recién formado. El útero. El útero en los animales domésticos consta de un cuello, un cuerpo y dos cuernos. Y como habíamos visto anteriormente. Un cuello, un cuerpo y los dos cuernos. Si en el humano recuerden que no es así, no son bicornes. Bien. El cuello se proyecta, como vimos, hacia caudal, ¿sí? O hacia inferior, dentro de lo que es la cavidad de la vagina. Entonces aquí tenemos la imagen. La vagina, por fuera tenemos lo que son los labios y el clítoris que van a formar la vulva, ¿sí? La vagina, el cuello del útero, el útero con el cuerpo, los cuernos, acá en forma de sinusoides, los oviductos y los ovarios. Y así es como estarían ubicados, ¿sí? Tenemos uno, la vulva, que es la parte externa, los labios y el clítoris. 2 nos marca el ano, que no es parte del aparato reproductor. En el 3 nos marca la vagina. ¿Sí? Después de la vulva tenemos la vagina. Y acá, en el 4, el cuello del útero. Todo lo que es el 5 es el útero con los dos cuernos. En el 6 ya nos va, acá tenemos, bueno, útero y oviductos. Y en el 6 ya nos marca los ovarios. 7, ya tenemos a los riñones, que es parte del sistema urinario. Y en el 9, masa fetal. Sí, como para que se den una idea cómo está ubicado. Siempre en las imágenes lo vemos como vertical, pero esto está horizontalizado. Vulva, vagina, cuello del útero, útero, bicorne, oviductos y ovario. La vagina, como dijimos, va a ser la porción del conducto de parto, va a estar situada en la cavidad pelviana, entre el útero por delante y el vestíbulo caudalmente. ¿Para qué me sirve la vagina? Para poder recibir al pene del macho durante la copulación y que haga su descarga de espermatozoides allí. Y la vulva, como dijimos, es la porción terminal del aparato genital femenino, formada por entonces labios y clítoris. Entonces así nos quedaría compuesto, ¿sí? La fosa del clítoris con el clítoris, los labios vulvares, la vagina, el cuello del útero, el cuerpo del útero, los cuernos del útero, el oviducto y los ovarios. Y para verlo en una imagen real y no solamente en un dibujo, acá tenemos este corte de una perra, ¿sí? Donde se ve perfectamente. Acá tenemos la vejiga por delante y acá por detrás vemos el cuerpo del útero con el cuello, ¿sí? Cuello, cuerpo y los cuernos. Ahora vamos a pasar a lo que son los órganos reproductores del macho. Lo mismo, vamos a ver una listita para que ya los tengan presentes y vamos a estudiar cada uno de ellos. Vamos a tener al testículo, el epidídimo, los conductos deferentes, la uretra, glándulas anexas y el pene, ¿sí? Los testículos. Los testículos van a ser los órganos donde se producen los espermatozoides, que van a ser las gametas masculinas y la hormona testosterona, ¿sí? Van a encontrarse dentro de un saco que se denomina escroto. Es decir, el testículo en el macho es análogo al ovario en la hembra. En la hembra el ovario producía los gametos, que eran los ovocitos, y las hormonas, que son progesterona y estrógenos.
En este caso, los testículos también producen las gametas, que van a ser los espermatozoides, y las hormonas producen la testosterona. Si los testículos también tienen forma esferoidal, ¿sí? Van a ser 2 y vamos a tener diferentes porciones dentro del mismo. Pero lo importante que sepan es que dentro de ellos es donde se producen los espermatozoides, que van a ser los gametos. Y los espermatozoides, como habíamos hablado previamente, también van a sufrir diferentes fases donde van a ir madurando. Comenzamos con una célula redondeada que se va a llamar espermátide. Esta célula se va a ir deformando, haciéndose más ovoide, formando lo que es el acrosoma en la cabeza, centrios y flagelos de formación. ¿Sí? El espermatozoide necesita un flagelo largo y una cola con movilidad. ¿Para qué? Para que cuando sea expulsado dentro de la vagina de la hembra, ¿sí? Cuando sea expulsado aquí, con esa cola pueda movilizarse a través del cuello del útero y llegar al útero hasta encontrarse con el ovocito. Luego madura ya una forma con una pieza intermedia, ¿sí? Esta forma ya no es ni redondeada ni ovalada, ya se va a ir estirando cada vez más hasta dar lugar a la fase final donde el espermatozoide tiene el acrosoma por delante, acá el centríolo y luego la cola. El epidídimo va a ser un órgano tubular, ¿sí? Va a ser donde se reservan y maduran los espermatozoides hasta que sean utilizados. Va a estar en estrecho contacto con lo que es el testículo. ¿Sí? Tenemos al testículo y al epidídimo, acá tenemos testículo y epidídimo bien pegadito. Entonces en el testículo se forman los espermatozoides y en el epidídimo se guardan hasta que sean utilizados. Y luego tenemos lo que son los conductos deferentes y también en contacto estrecho. Los conductos deferentes van a ser estructuras tubulares que conectan al epidídimo con la uretra, así como vemos acá. Testículo, epidídimo y luego el conducto deferente. Que el conducto deferente se va a conectar con la uretra y por la uretra va a ser a través de donde salgan los espermatozoides, ¿sí? Conduce el semen hacia el exterior. Bien, a su vez tenemos glándulas anexas dentro de lo que es el aparato reproductor masculino, que va a ser la próstata. La próstata va a producir abundante líquido, ¿sí? Líquido seminal, que le va a dar volumen al semen. Entonces, a ver, acá tenemos la imagen completa. Sí, vamos a tener lo que son los testículos dentro del escroto. Esto se va a contactar con el epidídimo, que es donde se va a reservar. Vamos a tener el conducto deferente, que es el que sale. Y este se va a conectar con la uretra, que con la uretra es por donde va a salir el semen. En el medio intersecta la próstata, que es quien a través de vesículas seminales va a liberar líquido seminal para darle volumen a ese semen. Y finalmente tenemos lo que es el pene. El pene es el órgano copulador, si el canino va a tener lo que es el hueso del pene a diferencia del felino, y el felino va a tener espículas en la superficie peniana que va a tener una función importante para la copulación. El pene vamos a tener un prepucio, que es una piel que recubre el glande, que sería la punta del pene. Tenemos el glande, el resto del pene. El testículo, con el epidídimo y el conducto deferente. Y acá tenemos lo que es parte del sistema urinario, la vejiga, y del sistema digestivo, el recto. Una de las patologías más frecuentes que sucede dentro de lo que son los machos en los animales es la criptorquidia. Una vez que el animal nace, los testículos están dentro del abdomen, ¿sí? Al igual que en el humano. Pero luego del nacimiento, con la maduración, van a descender a la bolsa testicular. Sí, al principio están en el abdomen porque necesitan esa temperatura para desarrollarse, pero luego el abdomen tiene una temperatura muy caliente para lo que es la formación de los espermatozoides y del funcionamiento del testículo. Entonces sale del abdomen y descienden hacia el escroto, que es la bolsa que los recubre, donde va a tener otra temperatura que le permita funcionar adecuadamente. Puede suceder
en algunos casos, que estos testículos queden retenidos en el abdomen y que no desciendan, ¿sí? En ese caso lo denotaría el dueño, ¿sí? En caso de que sea un macho, que los testículos no descienden del animal. Se estudian y se buscan si están dentro del abdomen y de ahí se puede decidir hacer una resección quirúrgica, ¿sí? Es decir, bajarlos de forma quirúrgica y ubicarlos dentro del escroto para prevenir futuras complicaciones, ya que los testículos dentro del abdomen van a ser testículos que no produzcan adecuadamente los espermatozoides y no sean funcionantes. Por lo general, a los 10 días del nacimiento, esto puede corroborarse lo que es la falta del descenso testicular. En caso de animales que tengan descenso de un solo testículo y no del otro, sí van a ser capaces de servir a una hembra. Bien, y finalmente vamos a hablar de lo que son las hormonas sexuales. Como dijimos, las hormonas sexuales se sintetizan o se forman en lo que son las gónadas. Las gónadas son el testículo y el ovario. El ovario en la hembra, el testículo en el macho. Bien, ¿qué hormonas se van a producir en cada una de estas gónadas? En el caso de los ovarios, se van a encontrar dentro los folículos, ¿sí? Y habíamos dicho que dentro de lo que es el ciclo reproductivo, estos folículos iban a crecer bajo la influencia de la hormona folículo estimulante, ¿sí? La FSH es quien me va a permitir que estos folículos vayan desarrollándose. Y a su vez, estos van a ser responsables de producir estrógenos. Es decir, los folículos van a producir estrógenos. Una vez que se produzca la ovulación, es decir, que el folículo más maduro saque su óvulo y este vaya avanzando para el útero, como habíamos hablado, quedaba dentro del ovario un resto de células, ¿sí? Una mezcla de células granulosas con células de la teca, que iban a formar el cuerpo lúteo. También esto va a tener influencia de la hormona luteinizante, ¿sí? La hormona LH, pero una vez que se forma el cuerpo lúteo, estos van a ser los encargados de producir la otra hormona sexual femenina, que es la progesterona. Entonces en el ovario se producen estrógenos y progesterona. Los estrógenos, los folículos, y la progesterona, el cuerpo lúteo. En los machos, en los testículos es donde se van a producir la testosterona gracias a unas células que se llaman células de Leydig. Y ahora vamos a ver un poquito de las funciones de estas hormonas. Dentro de lo que es el estrógeno, este se va a encargar del desarrollo del aparato genital en la hembra. También aumenta la secreción de las glándulas en el tracto genital, ¿sí? Para que haya mayor secreción, como estaríamos en una fase del ciclo donde el estrógeno lo producen los folículos están creciendo, es decir, todavía no hubo ovulación y estamos preparando esos óvulos para que sean fecundados, entonces necesitamos mayor secreción de las glándulas. También permite el desarrollo de la glándula mamaria, es responsable de la conducta sexual de la hembra en esa época del ciclo, aumenta la vascularización y la descarga sanguínea en las hembras y lo que sería la menstruación, interviene en el desarrollo del parto y regula el ciclo sexual. A diferencia de lo que es la progesterona, que, como dice la palabra progesterona, progesta, mantiene la gestación, aumenta también la secreción uterina y regula el ciclo sexual. Y en lo que es los machos, la testosterona va a ser responsable del comportamiento viril que tienen, va a ser responsable del desarrollo del aparato genital, de la pigmentación del pelaje que tiene el macho, la hipertrofia laringea, que va a hacer que tengan sonidos más graves en la voz que las hembras, estimula el crecimiento óseo y tiene un efecto anabólico, y aumenta la síntesis de proteínas y masa muscular. Entonces, hasta acá es una introducción de lo que es el aparato reproductor femenino y masculino en los animales. Y la clase que viene lo que vamos a hacer es estudiar el ciclo para comprender cómo es que con estas poquitas herramientas que vimos hoy, cuáles son los órganos, cómo funcionan y qué hormonas producen, cómo es que juntamos todo eso en ciclos para que una hembra pueda quedar preñada. Teníamos como objetivo que conozcan los órganos que conforman el aparato genital masculino y femenino, ¿sí? Dijimos en el femenino que tenemos los ovarios, que son dos, que tenían la forma, ¿sí?, esferoidal, como de aceituna se compara. Oviductos, que son dos, con forma sinusoidal. El útero, que es uno y que tenía la particularidad que tiene el cuello, el cuerpo, y es bicorne, tiene dos cuernos. La vagina y la vulva, que son los genitales externos.
Y dentro de lo que es el macho tenemos a los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, la uretra, que es por donde va a salir expulsado el semen, y como glándulas anexas tenemos a la próstata. Y tenemos como órgano copulador al pene. Que sepan la función de cada uno de estos órganos, ¿sí? Como vimos, el testículo se encarga de producir los gametos, los espermatozoides y hormonalmente la testosterona, los ovarios, los ovocitos y la progesterona y los estrógenos. En el caso de los machos teníamos al epidídimo donde se reservan los espermatozoides, el conducto deferente simplemente permite la salida de los mismos hacia la uretra, que es por donde van a eyacular. Teníamos a la próstata que forma líquido seminal y vesículas seminales y el pene como órgano copulador. En la hembra teníamos a los oviductos que permiten el pasaje del óvulo hacia el útero donde se va a implantar el embrión y la vagina como órgano copulador donde ingresa el pene para generar la copulación. El objetivo de la reproducción va a ser generar supervivencia de la especie, ¿sí? Y a través de qué mecanismos vamos a hablar de que hay un proceso mecánico de copulación y luego, gracias a la eyaculación y cuando dejan el semen con los espermatozoides dentro del aparato reproductor femenino, sucede todo lo que explicamos de que el espermatozoide va a ir migrando hacia el útero y se va a encontrar con un óvulo cuando el mismo haya sido ovulado. Y las hormonas sexuales, dijimos testosterona, estrógenos y progesterona, con las funciones que acabamos de mencionar de cada una de ellas. Al finalizar esta clase, cualquier duda o consulta que tengan los voy a estar esperando para que se las puedan evacuar. Muchas gracias chicos y nos vemos la próxima.